¿Qué harías si Dios te manda hacer algo que tú no quieres? Jonás fue enviado a hacer algo que él no quería, el arrepentimiento de los de Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Los asirios eran enemigos de Israel. Dios utilizó a los asirios para disciplinarlos. Recordemos en el 722 se los llevó cautivos a los de el reino del norte en el 722. A los del reino del norte, cuya capital era Samaria, se los llevó. Ellos eran enemigos de Israel. Jonás quería la destrucción de Nínive. No deseaba el arrepentimiento de aquella ciudad. Por esa razón, él se huyó de la presencia del Señor. Lo dice en el capítulo 1, en el versículo 1, luego de haber sido llamado para que vaya a predicar aquella gran ciudad, la ciudad de Nínive. El pecado hace que solo pensemos en nosotros mismos. Jonás era un hebreo. Lo expresa en el capítulo 1 cuando le preguntaron quién era él. Y él dijo, yo soy hebreo. Los demás se asustaron al escuchar que era hebreo y que servía al Dios de los cielos. Capítulo 1, versículo 9. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En el versículo 10 se expresa, y aquellos hombres temieron en gran manera. El nacionalismo extremo de Jonás hacía ver de cómo podemos entrar en un estado de indiferencia hacia los demás. Cuando Dios desea el arrepentimiento de todas las personas. ¿Por qué? Porque es Dios de todos los hombres, no es propiedad de un solo grupo, sino es Dios de todos los hombres. Y Dios le estaba diciendo, ve y predica a la gran ciudad de Nínive, sabiendo Jonás de que iba a salir exitoso de esa predicación, no lo hizo por la falta de misericordia. Jonás sabía que Dios iba a tener compasión de aquella gran ciudad. Lo expresa en el capítulo 4, en el versículo 2. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Había un exacerbado nacionalismo, no solo de Jonás, sino también de parte de la nación de Israel, haciendo a sus enemigos a un lado y que no formaran parte de la salvación que Dios desea dar que, a cada quien el cual se arrepiente de sus pecados. Jonás significa paloma. Debía ser así dócil como una paloma. Fue lo contrario. Se lo conoce a Jonás como el profeta rebelde. Se escapó de Dios y quiso irse hacia Tarsis. En ese intento de huir a Dios, la escritura muestra el descenso de Jonás. Poco a poco fue descendiendo más. La rebeldía contra Dios hace que descendamos en nuestra vida espiritual, hasta el punto de insensibilizarnos, no ser sensibles a lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Había subido en una embarcación, se había levantado una gran tempestad. Las personas que estuvieron en esa embarcación clamaron a su Dios, mientras Jonás
estaba durmiendo. No le importaba lo que iba a suceder. Capítulo 2. Jonás corre a Dios en la desesperación. Él acudió a Dios y Dios le respondió. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Tenemos que esperar siempre a que suceda algo trágico o complicado para nuestras vidas y recién clamar a Dios. La complicación de la situación de Jonás es que había descendido. Él mismo fue responsable de ese descenso y de cómo llegó a aquel lugar, porque Dios no deseaba perder a Jonás. Él deseaba enseñarle una lección de misericordia, no a través de Jonás, a toda la nación de Israel. En capítulo 2, versículo 10, mandó Yahvé al pez y vomitó a Jonás en tierra. El pez se hizo caso, ni más. Jonás no hizo caso. El pez cumplió el mandato de Dios, mas el profeta rebelde no quiso cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios es Dios de las oportunidades. Aquí le dio otra oportunidad a Jonás para que vaya y predique el arrepentimiento a aquella gran ciudad de Nínive. Y Jonás, luego de haber corrido a Dios, va a correr con Dios. Capítulo 3, Jonás corre con Dios. Jonás va a correr con Dios y Dios va a estar con él y va a tener éxito en la predicación debido a que Nínive se arrepintió. Dice que se enlutó el corazón de los de Nínive y mandaron no solamente a ayunar a las personas, eso a través del rey, sino también a los animales que no se les dé comer. Capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Jonás debía alegrarse de lo acontecido, pero hizo su berrinche. Él se descontentó del resultado en lugar de agradarse y gozarse en la misericordia de Dios, no solo hacia la nación de Israel, sino hacia otras naciones. Es así que Jonás en el capítulo 4 ya no corre, es decir, se detiene. Jonás estaba corriendo bien con Dios, pero por falta de misericordia, en el capítulo 4 se detuvo. La carrera de Jonás se detuvo. Y con ese berrinche que hizo, quiso llamar la atención de Dios, como que si Dios iba a cambiar sobre la decisión que había tomado de tenerles misericordia a los de Nínive. Jonás dice que se fue a hacer un lugar, ¿no? Para ver qué es lo que iba a pasar con la ciudad de Nínive. Luego de haber tenido todo ese éxito, y en su mente, al haber hecho su berrinche, quizá haya estado diciendo, bueno, a ver, ya, Dios me va a complacer a mí. Y se fue a otro lugar más allá para ver lo que iba a suceder. El libro de Jonás va terminando de casi de esa manera, cuando Jonás ya estuvo ahí. Y Dios le enseñó misericordia a Jonás, aunque quizá él no haya aprendido, bueno, no lo sabemos. Y le dijo, ¿cómo voy a hacer aquello cuando hay personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Más de 120,000, si no me equivoco. Vamos al capítulo 4, en el versículo
11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Dios no iba a tener misericordia de ellos? Pues sí, Dios tuvo misericordia de Nínive. Jonás, en el capítulo 4, se había ido a un lugar para ver lo que iba a suceder con Nínive. Y dice que allí en ese tiempo, cuando se fue a hacer un lugar, ¿no? Para ver lo que iba a suceder a Nínive, Dios hizo nacer una calabacera, y esa calabacera dice que creció y le daba sombra a Jonás. Pero dice al día siguiente, un gusano picó a la calabacera y la calabacera murió. Y Jonás se molestó. Y Jonás dice que tuvo compasión de la calabacera. Pero ¿cómo así que puede tener compasión de la calabacera y no tuvo compasión así de su prójimo? Y por eso en el capítulo 4 se expresa, versículo 10, y dijo Yahvé, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta fue la carrera de Jonás. Jonás capítulo 1, Jonás corre de Dios. Capítulo 2, Jonás corre a Dios. Capítulo 3, Jonás corre con Dios. Capítulo 4, Jonás no corre.